¿Cómo están? Aquí retomando las cápsulas, le vamos a dar un giro a lo que hemos venido haciendo. No es que no vayan a existir estas cápsulas, por así decirlo, de más tiempo, pero vamos a grabar cápsulas más cortas en podcast para que puedan ir viendo lo que les interese y las preguntas que tengan que hacer con respecto a lo que se vaya abordando, sin dejar de hablar del tema que me ocupa, que es el núcleo de este trabajo, que es la pérdida por muerte con una persona con síndrome de Down, como ya todos ustedes saben, de Mela. Pues vamos a trabajar ahora un poco de manera diferente, pero sin perder el sustento y la sustancia del trabajo que estamos haciendo. Trabajo que sigue siendo doloroso porque ya empiezo, después de un año de la pérdida de Mela, a entrar a la etapa de la depresión. Es una etapa del duelo, es la penúltima, la última es la aceptación o la resignación, que nunca existe la total aceptación ni la total resignación. Como dijera uno de mis supervisores, el mejor supervisor que he tenido, el doctor Mario Campuzano, uno nunca termina de enterrar a sus muertos. Entonces estoy en ese momento de mi vida en donde el dolor no da tregua, y si da tregua, la tregua es muy corta, o por lo menos a mí me parece muy corta, porque cuando el dolor llega y me golpea la realidad, ya no se puede o ya no puedo hacerme tarugo con lo que pasó, y ya empiezo a darme realmente cuenta que ni lo soñé, ni me lo imaginé, sino que realmente la Mela murió. Entonces, que no la voy a volver a ver jamás, por lo menos en este plano. Tengo la esperanza desde mis creencias de que me esté esperando. Esa esperanza es lo único que me sostiene para seguir adelante, porque si yo no tuviera esa esperanza, creo que no podría seguir. Porque el dolor de repente se vuelve insoportable. Sí hay momentos en que lo reconozco, me rebasa. Creo que no voy a poder seguir, pero de repente pasa algo y, ¿no? Y sigo. Y aquí estoy, con todo y los lapsos que tenemos de tiempo con respecto a este trabajo, porque no es fácil darle continuidad. Duele, y duele mucho. Incluso pospongo, lo reconozco, la grabación de los podcasts, porque el tema es muy canijo. Entonces, hay momentos en que es sano, y lo reconozco como terapeuta, hacerme a veces tarugo. Uno no puede asumir esta realidad de golpe y porrazo, porque o uno se vuelve loco o uno se da un tiro. No hay manera. Va a haber estos podcasts sobre cómo esto que uno vive, el alma se desgarra, porque la muerte no es que sea fría, la muerte es helada, y lo helado desgarra el alma. Entonces abordaremos, en función de una frase que leí, que después pondré a consideración, no es mía, de cómo el trabajo de remendar el alma. Uno remienda, no hay de otra, con un hilo y con una aguja. Es una labor, es un remiendo, pero no es una reparación, porque yo remiendo, tengo que hacerlo, pero el único que puede restaurar la rasgadura que se vive en el alma es Dios. Esa ya no es mi chamba. Mi chamba es seguir remendando, y el remiendo es poco a poco, puntada tras puntada, con unos hilos de un color, con otros hilos de otro color, de un grosor, de otro grosor, cambiar la aguja. No se remienda a máquina, se remienda a mano. Y trabajar a mano es muy laborioso.
Hay momentos en que dejo la labor sobre la cama o sobre el banquito para descansar, pero la labor sigue ahí y la tengo que retomar, porque si no la retomo, solamente estoy posponiendo el remiendo, y el remiendo me sigue demandando que siga remendando. Entonces, esa es la chamba. Esa es la chamba de todos los duelos, esa es la chamba de todas las pérdidas. Claro, esta chamba que tengo yo con respecto a Mela, vuelvo a decir, tiene unas diferencias muy profundas, porque más allá de que fuera una persona con síndrome de Down, era una persona extraordinaria, que lo que más extraño de ella, entre muchísimas cosas, es su ternura. No era tierna porque fuera síndrome de Down, era tierna porque era Mela. Y hacer el duelo por la ternura de alguien es algo que yo nunca había vivido. La ternura de Mela en mi vida me dio gran contención y toda una motivación para seguir adelante. Y yo, por un abrazo de ella, por una mirada tierna de ella, por una caricia así cuando me veía sufrir, con una profunda ternura, era yo capaz de enfrentar al mundo como lo enfrenté. Eso era lo importante. Había un sentido del humor de Mela padrísimo, tenía una alegría natural, era espontánea, y no quiere decir que no tuviéramos conflictos, ya lo dije antes, fue una relación real. Todas las relaciones reales tienen conflictos, tienen cosas a resolver. Era una relación profunda, era un vínculo muy profundo. Estamos trabajando con Amazon para poder promocionar el libro de Mela, mi cómplice no negociable, y probablemente a través de Amazon también entremos a trabajar otro libro como proyecto sobre el duelo con respecto a la pérdida con personas con síndrome de Down por muerte. Ese es el siguiente paso. Pero mientras tanto, trabajaremos en el podcast, cómo vamos a seguir trabajando, cómo vamos a transcribir las cápsulas, si es que hay transcribirlas, y que evidentemente el que me va a ayudar al trabajo de pasar al papel todo esto que estamos grabando, pues será Vicente Aristi, que fue el encargado de transcribir todo el libro de Mela, mi cómplice no negociable. Ahora, digamos, no sé si se vaya a llamar así el próximo libro, pero es ¿qué hago sin mi cómplice? Esa sería la propuesta. Veremos si procede o no procede. En eso estoy, en eso ando. De verdad, quien haya visto las cápsulas, quien esté entendiendo esto, que yo reconozco que pareciera ser que las personas con síndrome de Down no existen. Por lo tanto, si no existen, parece ser que tampoco se mueren. Entonces, este trabajo es para honrarlos, para hacer un homenaje, de verdad, con las personas extraordinarias que son. Todo el mundo dice que extraordinarios son, tienen el cromosoma del amor, bla, 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 bla. Y luego, nada. Ya lo dije una vez, parece ser que solamente existen el día del Teletón. De ahí en fuera, ni quien se acuerde de ellos, y mucho menos si se mueren. Algo que me pasa y que sí quiero decir que he estado reflexionando es, si a uno se le muere la madre y uno dice, quería a mi madre o a mi padre como a nadie, qué buen hijo era. Si a uno se le muere la esposa o el esposo y uno dice, a nadie he querido como a mi esposa y esposo, qué bueno era. Pero si yo digo, a nadie he querido como amo a Mela, caray, no es entendible, porque era síndrome de Down, tenía una discapacidad. Entonces no entra en este mito de que solamente se puede amar más allá de la muerte o en vida a alguien que es la madre, el padre, el hijo, pero nunca
a una persona con una discapacidad. A mí me cuesta trabajo porque la gente no puede entender que alguien con una discapacidad como síndrome de Down que tenía Mela haya sido el motor de mi vida para lograr lo poco o mucho que logré. Que yo fuera, viniera, hiciera y me las ingeniara en la vida para que ella estuviera lo mejor posible. Eso no es entendible, están relegados. No puede ser que alguien quiera y ame a una persona como a Mela, como yo la amé. No entra. Pero este trabajo también es para todas aquellas personas que viven lo que yo vivo, que los demás puedan comprender lo que se siente estar, vivir y convivir con una persona con una discapacidad, que tiene sus bemoles, que tiene sus asegúnes, que tiene profundas dificultades, porque uno no tiene síndrome de Down. Es muy difícil entender ese mundo. Y viceversa, a la persona con síndrome de Down es muy difícil entender el mundo de nosotros los normales. Entonces, lograr empatizar, compenetrar esos dos mundos y convivir en la medida de lo posible sin conflictos más allá, es una labor y un trabajo extraordinario que solamente se puede sostener desde el vínculo del amor, desde el vínculo profundo del amor. No hay de otra. Esa es la verdad. Solo las personas que la conocieron, que estuvieron con ella, que les tocó el alma, que les tocó el corazón, saben de lo que yo estoy hablando, de lo que implica que no esté. No está una persona extraordinaria que aún teniendo un hermano terapeuta normal, ella no, menor que yo, pudimos lograr el vínculo que logramos. También eso es doloroso, porque que se muera alguien más joven que uno es muy difícil. Sí, tenía síndrome de Down, finalmente no viven mucho, claro. Esta vivió 59 años, ni hablar, ¿no? Pero no viven mucho, entonces, pues no, tiene síndrome de Down, es lo esperado, es lo que... Sí, era lo esperado, pero no es lo mismo esperarlo y saberlo que vivirlo. Y la vi nacer, la vi crecer. Y cuando uno, y además siempre estuvimos muy unidos desde niños, y cuando uno ve crecer a alguien y ver cómo va pasando todas las etapas, cómo fue de niña a mujer, es muy difícil entender que alguien que es menor que uno ya no esté. Uno espera que la gente mayor, como fue mi papá, mi mamá o mi hermano, se hayan ido antes, eran mayores. Entra dentro de este asunto del orden natural de las cosas. El que ella se fuera antes que yo, por más que me digan, se murió alguien menor que yo, que la vi compartir todas sus etapas conmigo en un nivel muy profundo. Entonces, bueno, ahí ando en estas cosas y estoy profundamente dolido, pero así es, y casi como decía ella, así es, ni modo, así es, y pues así es. Y como dijera mi señora madre en paz descanse, pues a pechugar. Algo más, ya para cerrar, agradezco de antemano la atención que le puedan dar al nuevo giro que le vamos a dar a este proyecto y a este trabajo. No hay más. Y enfrentar la realidad, agarrar, como se dice, el toro por los cuernos, para en la medida de lo posible que el toro no me vaya a meter una cornada, que Dios guarde la hora. Gracias, de verdad, gracias.